Ser podcast. No queremos ser cenizos, pero las series médicas siguen cautivando al público a pesar de la pandemia. Su mezcla de melodrama y casos episódicos funciona, pero también se han abierto a mostrar otras realidades e integrar los nuevos protocolos sanitarios. Vamos a repasar las últimas ficciones que merece la pena ver. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just... Hemos empezado el programa con una música tan... Con la Villa Rusa. Con la Villa Rusa, que ahora no entiendo este tono y además calmado es que de Dani esta Garrán. canción especialmente ha hecho muchísimo daño. Claro, es que te lo voy a explicar. Vamos a hablar de series de médicos y la primera canción que se me viene acá a la cabeza tiene que ser esta por el daño que ha hecho en Anatomía de Grey. Exactamente. En todas las escenas lacrimógenas estaba esa canción. Es porno emocional. Totalmente. Es verdad que en las últimas semanas ha llegado, como dices, una buena remesa de series de médicos. Algunas han incorporado además la pandemia a sus tramas. Otras pues se han mostrado más reservadas con esto y han preferido mostrarnos un mundo sin COVID. Pero vamos a empezar haciendo, pues, si te parece, Dani, un repaso por lo que podemos ver y comentamos así brevemente qué nos han ido pareciendo. Vamos a hacer un repaso y vamos a empezar por la joya de la corona. 3 personas sin vacuna. Sin vacuna, sin pero cita, queda poquito, sin cita. ¿No? Quiero decir nada a cierta presidenta autonómica. Vamos, que me tiene Empezamos contenta. bien. Yo me quiero vacunar en un centro comercial. En el Corte Inglés, ¿verdad? Claro. Bueno, empezamos con la joya de la corona, la que yo creo que de la que hemos hablado nosotros, la serie que ha revitalizado un poco más el género, que tanto a la crítica como al público considero ya como una de las mejores, si no la mejor serie en la que se trata la medicina. Acaba de llegar a Filmin la segunda temporada de Hipócrates y si no le dedicamos en su momento demasiado tiempo, pues ahora toca hacer justicia con esta serie francesa. Está creada por Thomas Lilty, un cineasta que además es médico y que ha intentado plasmar en sus películas la realidad de un oficio que a menudo se ha desvirtuado en la ficción. Canal Plus le propuso una serie a su medida para explorar más en profundidad todo su mundo y ha conseguido un realismo nunca antes igualado por ninguna otra ficción. De hecho, la primera temporada, como si fuera una premonición, arrancaba con una cuarentena indefinida provocada por una enfermedad infecciosa que dejaba diezmada la plantilla del hospital. ¿Qué ha pasado con los médicos? Ha muerto un paciente. Un meningococo. Muy grave, al parecer. Quienes han tenido contacto están en casa con tratamiento preventivo. Todos los médicos de este servicio, enfermeros, auxiliares y 1 o 2 personas de urgencias, si he entendido bien. Serán 24 horas. Los pacientes estarán asustados, ¿no? No saben nada. Y menos mal. ¿Y si me preguntan por el médico? Les dices que tú eres el médico. Espera, ¿y si hay una patología que no controlo, qué hago? Llama a urgencias. Hipócrates huye de las tramas amorosas, de las catástrofes demasiado inverosímiles que hemos visto en otras series de médicos. No es para nada sensacionalista. Otro de los grandes aciertos de la ficción es la defensa que hace de la sanidad pública. El hospital en el que trabajan no tiene grandes medios, se colapsa cuando aparecen situaciones imprevistas y los trabajadores tienen que deseárselas para poder atender a todos los pacientes. Una crítica a las precarias condiciones con las que trabajan día a día, en la que tampoco faltan los dilemas morales a los que se enfrentan. No entiendo el protocolo, es una tontería. He repetido los análisis, tiene que ir a la cámara. Pretendes que paremos la sesión, saquemos a uno de los pacientes con más puntuación que el tuyo y lo metamos a él, ¿no? Sí. Muy bien, ¿y a quién sacamos, según tú? ¿A quién sacarías? ¿A la niña, a la embarazada o al viejo? No lo sé, no. Exacto. Nosotros no decidimos quién entra, sino el protocolo. Es lo mejor, si no sería un tormento. El protocolo nos evita tener que elegir a los pacientes. Pero le he prometido que se curaría. ¿Ahora qué le digo? No puedes prometer algo que no depende de ti. Bueno, la producción de la segunda temporada se paró por la pandemia, como con tantas otras series, y el creador tuvo que decidir si la incluía en sus tramas o continuaba con el plan inicial. Finalmente decidió no hacerlo, además porque ya había introducido una trama similar en el arranque de la serie. De todas formas, hay pequeñas alusiones a lo vivido durante el último año. Pues la verdad que sí. Bueno, como decimos, hemos visto Hipócrates, a mí es una serie que me ha gustado mucho. La película
con la que inició su andadura cinematográfica este médico y cineasta. También se llamaba Hipócrates y bueno, eran otros protagonistas porque de alguna manera abordaba los mismos temas, pero las 2 temporadas las he devorado, la verdad, no sé vosotros. A mí también me ha gustado mucho. Creo que al no ser tan sensacionalista, al huir de esas tramas amorosas y tal, se centra en lo importante, la veo muy realista, la veo además que es una defensa absoluta de la sanidad pública y eso nos gusta mucho, pero bueno, yo creo que no inventa nada nuevo, o sea, es el género de medicina como tal, con los clichés de siempre, con los médicos más jóvenes que tienen miedo de enfrentarse a ciertas situaciones, ¿no? Con los más mayores tratando de tirar de ellos. Creo que no es nada nuevo, pero al que le gusta el género creo que es muy buena opción. A mí me gusta mucho que estaba en la película y está en las temporadas la inmigración, cómo aquellos médicos o aquellos franceses de segunda generación, hijos de inmigrantes, otros que han llegado pero no tienen homologado su título, cómo cuenta todo eso, ¿no? Cómo hay unos médicos, las castas de médicos, los niños hijos de médicos que tienen que estudiar medicina y que a lo mejor no quieren estudiar medicina, pero tienen que ser los mejores. El caso del personaje, uno de los personajes protagonistas, que su madre es una jefaza del hospital y él es un crío que quiere salir de fiesta, ¿no? Todo eso que muestra una sociedad francesa muy clasista y una medicina como muy conservadora en cierto sentido, me parece muy interesante. Y luego la parte, claro, en esta temporada, la cosa del triaje, la cosa de la falta de medios, o sea, cosas a las que desgraciadamente nos hemos tenido que enfrentar como que era algo real, que siempre estaba ahí, pero realmente con el COVID lo hemos visto todos, y cómo él, de una manera muy sutil, lo acaba haciendo. Luego es lo que dices, ¿no? Los personajes todos les pasan cosas, sabes que siempre va a haber algún médico que tenga un accidente, pero me parece que está tan bien hecha y me gusta tanto las dinámicas sociales que propone, que me parece, a mí me ha gustado muchísimo. Pero no sé si os parece que sigamos con otra que también acaba de llegar, que en este caso es una producción canadiense. Sí, hablando también de inmigración, Transplant es el título de esta nueva serie que ha triunfado en su Canadá natal y que podemos ver ahora aquí en España en AXN. No sigue el procedimental médico, sino que da una vuelta de tuerca y nos muestra pues una parte no tan conocida por el gran público, que son las dificultades con las que un refugiado se encuentra a la hora de ejercer su profesión cuando sale del país. El protagonista es Basir Hamed, un sirio que trabaja como camarero y que tras un golpe de suerte consigue un puesto en el mejor hospital de Toronto. Ese golpe de suerte es un poco trágico, pero que lo vea la gente. Sin embargo, la burocracia, para él un golpe de suerte. Sin embargo, la burocracia y sus compañeros no se lo pondrán fácil a la hora de ejercer, a pesar de su habilidad al haberse formado en una zona de guerra continuamente. Sigo esperando sus expedientes. Disculpe. Los expedientes de medicina de la Universidad de Alepo. Envié los PDFs. El departamento legal necesita copias originales certificadas. Sin ellas no podremos verificar sus credenciales. ¿Y si necesitara un poco de tiempo para coordinar eso? El año pasado la unidad de enfermedades infecciosas trajo a un somalí, un médico que lideró un enfoque pionero para la malaria en su país. Tampoco pudo arreglar sus papeles y ahora registra datos en el laboratorio de una universidad. Entiendo, entonces los expedientes... Los originales. Son necesarios. Para trabajar como médico, sí. Menos mal que no es un QR lo que necesito. Bueno, no, ni una aplicación, que yo no sé cuántas tengo en el móvil. Bueno, el veterano actor John Hannah interpreta al doctor jefe del hospital y Hansa Hack es el protagonista de esta historia. Durante la promoción se han centrado mucho más en destacar pues la denuncia que la serie hace sobre la situación de los refugiados que en la parte médica de la misma, que bueno, es una cosa que coincide también con la serie francesa y con otras series europeas que tienen más mordiente que aquí en España, que el gran reto de las sociedades actuales es cómo integrar a los refugiados y a los inmigrantes. Muchos altamente cualificados vienen de sus países pero con títulos no homologables. Es un debate muy interesante. Sí, es la parte, para mí la parte más interesante que tiene esta serie. Hablábamos de que podemos verla en AXN, pero no es la única serie de médicos que podemos ver en ese canal. De hecho, la decisión podría haber venido después de los buenos resultados de 2 anteriores. El pasado año, AXN estrenó la serie italiana Doc, que fue un auténtico éxito de audiencia cuando se emitió allí durante el confinamiento. Y en ella el protagonista es el doctor Fanti, un prestigioso médico que siempre se muestra muy frío y arrogante con sus pacientes. Es una especie de Doctor House a la italiana, y después de un accidente sufre una amnesia total que hace que pierda la memoria de los últimos 12 años de su vida. A partir de ese momento tendrá que volver a empezar como ayudante de un grupo de residentes y descubrir que la empatía y el respeto son los mejores aliados de un médico. ¿De quién es la cama 39? Es mía. ¿Por qué está vacía?
He firmado el alta temporal del paciente. Hoy se casa su hija. ¿Se casa su hija? Sí, pero me ha prometido que brindaría solo con agua con gas. Quítate la bata. El paciente 39 es alcohólico y tiene una hepatopatía grave y tú decides mandarlo a una boda. Doctor, Atilio es consciente de las condiciones. ¿Desde cuándo llamamos por el nombre de pila a nuestros pacientes en este departamento? Si aún no sabes que no nos podemos fiar de los pacientes, mejor especialízate en otra parte. Doctor, Darío aún está a tiempo de llamar al paciente y hacer que vuelva enseguida. Perdona, ¿tú estás aquí para ser médico o abogado? Y si estas series decidieron no incluir la pandemia en sus tramas, la siguiente también en AXN sí que lo hizo, es The Good Doctor, que en su cuarta temporada incluso se estrenó con un mensaje escrito dirigido al público que honraba a los médicos, enfermeros y más personal sanitario y pedía que se usara la mascarilla. El creador, David Shore, decidió escribir 2 capítulos especiales centrados en las primeras semanas de la pandemia, en febrero del año pasado, e ir cerrando las tramas que venían abiertas de forma secundaria. En estos capítulos nos volvemos a encontrar con Sean Murphy, el joven cirujano con autismo y heredero de una infancia problemática. Volvemos a ver la falta de suministros en los hospitales, las largas jornadas laborales y la falta de información que tuvimos pues al principio de la pandemia. Tiene COVID-19. Pero todavía no me ha hecho el test. Su radiografía muestra opacidad de vidrio esmerilado. Es COVID. No necesito un test, lo que es bueno porque no tenemos... Pero no tengo olfato. He leído sobre el tema y ese no es un síntoma. Pues creo que ahora sí. Tiene COVID. Vale, ¿y ahora qué? Ahora se marcha a casa. ¿Y ya está? Ya está. No hay tratamiento. Aléjese de la gente. Vuelva si le cuesta respirar. Adiós. Esta es la que ha visto Fernando Simón. Bueno, yo creo sí. Yo creo que esta la han visto en hoteles de Mallorca. También. Se la están poniendo en bucle. Dani. Bueno, y aquí en España también tuvimos nuestra propia serie centrada en la pandemia. La primera producción española que llegó a Disney Plus a través de Star fue Besos al aire. Hablamos de ella, el homenaje que Aitor Gabilondo hizo a todos los sanitarios que pusieron todo de su parte para ayudar a los enfermos en la parte más dura de la pandemia. Leonor Watling y Paco León encabezaban el reparto para hablarnos de la sanidad, pero también del confinamiento, de los recursos en los supermercados y del amor en tiempos del COVID. Sé por lo que está pasando. ¿Sí? Belén, mi mujer, murió hace un par de años. ¿Tú pudiste ir a su funeral? Tuviste que volverte a una casa vacía, donde todo te recuerda a ella, y quedarte encerrado 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque hay una puta pandemia mundial. Bueno, vamos a hablar de una serie más que ya está completa en HBO y que se centra en el mundo de la medicina, pero no en los hospitales, Pepa. En esta ocasión, la importante es la salud mental, un tema importante que por fin está en la agenda mediática. La cuarta temporada de En Terapia está protagonizada por Uso Aduba, la psicóloga protagonista que lleva a cabo diferentes sesiones con sus pacientes. Son capítulos sencillos de grabar en tiempos de pandemia, 2 personas cara a cara, y los temas derivados pues de la misma no han pasado inadvertidos. Pues hay problemas psicológicos derivados del confinamiento, ansiedad, pequeñas píldoras de información que nos hacen querer saber más sobre estos pacientes. En el último capítulo fue ella la que habló de cómo se sentía. La muerte va cambiando de significado según me hago más mayor. Yo tengo la solución perfecta. Paso de pensar en ello. En el funeral de mi padre, aquel sentimiento me abrumaba. No era congoja, era más bien comprensión. Aquella profunda tristeza me hizo ver que entraba en otra etapa. ¿Cumpleaños? ¿Qué importan? Cuando todos tus amigos están casados, eso se acabó. Luego, todo gira en torno al nacimiento de los bebés y... después, tu vida va de funeral en funeral hasta que llega el tuyo. Bueno, pues hemos visto ejemplos en los que la pandemia se ha tratado como un pequeño complemento a la trama, otros que ni siquiera han querido incorporarla para no potenciar, no sé si esa fatiga pandémica que sufrimos, pero nos quedan otros 2 ejemplos que sí la han incorporado con fuerza en sus guiones. Sí, la serie más longeva de la que vamos a hablar, tan emocional y lacrimógena que era imposible que no incorporara el COVID en sus tramas. Es Anatomía de Grey, que estrenó con retraso su 17ª temporada por adecuarse al protocolo durante su grabación, pero no
no quiso perder la oportunidad de incluir la pandemia, animando, también es verdad, a los espectadores a llevar mascarillas, señalando la necesidad de respetar la distancia social y enseñando el protocolo de los centros médicos durante las semanas con más ingresos. Una serie como esta no perdió la oportunidad de introducir tramas sentimentales, las videollamadas con los familiares y a uno de sus personajes principales infectado con el virus. En Boston la presión va en aumento, tenemos que dejarle marchar. ¿Y Meredith? Constantes estables, la analítica es buena, cada vez necesita menos oxígeno. ¿Le quitaréis el respirador? Si sigue así, lo haremos. Eso espero, no solo por su bien. Desde las 5 de esta madrugada solo tenemos 4 respiradores a nuestra disposición. Hasta que nos lleguen más, necesito que seáis imaginativos. Los respiradores son el último recurso. Utilizad equipos de presión, la cámara hiperbárica o pronadlos. Agotad todas las opciones primero. Si extubamos a Meredith y empeora otra vez, puede que ya no queden respiradores. Así que no lo intentaremos hasta estar seguros al 100%. Ay, Meredith. Algo similar. Pobre Julia, nuestra técnica a la que le hemos fastidiado la serie. Si es que no, somos lo peor. Bueno, algo similar, decía, ocurrió con New Amsterdam, la serie que cuenta el día a día de un hospital público en Estados Unidos, una copia del más antiguo del país y basado en las memorias reales de un médico de ese centro. Esta serie, mucho más realista que la anterior y con menos tramas amorosas, incorporó también el COVID en su tercera temporada y tampoco dudó en usar sus guiones para denunciar la falta de medios en los que se enfrentan el sistema público estadounidense. Con mucho más compromiso con la desigualdad y la injusticia social, ha incorporado el COVID, como decía, como un detonante incluso más de la muerte evitable de muchos pacientes. Ya nada es seguro, ¿no te parece? Todo lo que era normal. Amigos, restaurantes, la intimidad. Ahora me parece muy extraño. Ahora hace que me sienta mal. Antes le temía al virus, pero ahora le temo a la normalidad. Y precisamente sobre estas dos últimas series y de la inclusión de la pandemia como un tema en la ficción de médicos, ha escrito un interesante artículo Aurea Ortiz en la revista Contexto y Acción de cómo las series de hospitales nos cuentan lo que no vimos de la pandemia. Aurea, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nada, encantada de estar con vosotros. No, un placer tenerte aquí. Oye, eso que no vimos de la pandemia, ¿qué es eso que no vimos de la pandemia y que sí nos cuentan las series de hospitales? Porque yo pensaba que lo habíamos visto todo, o casi todo. Bueno, ha habido un gran debate, ¿no?, en el periodismo y en los medios en torno al mostrar los enfermos, incluso los fallecidos, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con la enfermedad, los cuerpos y demás. Hay gente que sostiene que a lo mejor el no haber mostrado la dureza un poco de la enfermedad pues ha hecho que mucha gente al principio, en determinados momentos, no la tomara en serio o no entendiera la gravedad. Es un debate eterno del periodismo ¿no? Hasta dónde llegar y qué mostrar, y es una opción muy legítima la de no haberlo hecho, ¿no? Pero es verdad que, claro, las series se lo pueden permitir, ellas están en la ficción, y más en una serie como Anatomía de Grey, que, como decís, es tan melodramática y va tanto al emocional que, claro, que iban a hacer, ¿no? Y yo creo que es una manera de vivirlo ahí, ¿no? De hacer casi un poco de catarsis, ¿no? De mostrar el dolor real, los cuerpos, lo que suponía, la soledad de los pacientes, todas esas cosas, ¿no? Claro, aquí hemos debatido mucho con lo que tú decías sobre la necesidad de ver reflejado en la ficción todo lo que estaba ocurriendo frente a esa fatiga pandémica, ¿no? A esa falta de ganas, porque ya lo habíamos visto todo mucho en las noticias, estábamos hartos con la prensa, porque también las series es una forma de evadirnos, podemos entenderla así. ¿Por qué decisión te decantas más? ¿Qué crees que ha sido lo más acertado? A mí me parece bastante bien la decisión de Anatomía de Grey y de New Amsterdam. Yo creo que, yo creo que este es un papel de la ficción. Yo creo que la ficción sirve para muchísimas cosas. Para evadirnos, por supuesto que sí, es fundamental, pero también nos permite contar algunas cosas que nos afectan mucho de otro modo, ¿no? O de un modo que crea una especie de distancia, sabiendo que es ficción, que no te impide implicarte, porque de hecho no hay capítulo de Anatomía de Grey de esta temporada que no acabes llorando, y os lo aviso. Esto para Julia, nuestra técnico, que está aquí atenta. Sí, pero es como terapéutica. Yo creo que en concreto, yo creo que en este momento, por lo menos para mí, yo creo que han cumplido una función terapéutica casi de catarsis, de llorar todas esas cosas que estaban tras las cifras, ¿no? Que sí que hemos visto muchas cifras de muertos, de enfermos, de gente en la UCI, pero tras las cifras no había rostros, o muy pocas veces los hemos visto, a menos que tuvieras gente afectada cercana.
que puedo entender que a gente que haya tenido esto a lo mejor no le apetece nada ver la serie, eso también os lo digo. Pero es verdad que es una manera como de poner ahí, decir, no, mira, es que esto pasaba, ¿no? Y yo creo que han reflejado muy bien, por ejemplo, eso, la soledad de los pacientes, ¿no? La dificultad de estar allí solos, lo que suponía de aislamiento, ¿no? Todo el papel, obviamente, de la gente que trabaja en el hospital, pues aunque eso lo hemos sabido, ¿no? Y les hemos homenajeado, bueno, en general bien, pero bueno, yo creo que todavía falta mucho más homenajes, pero yo creo que eso se ha visto muy bien, claro, en las series, ¿no? También el acompañamiento que hacían de los enfermos, la propia soledad de ellos también, ¿no? De tener que estar allí. No sé, esas cosas pues han puesto como rostro, ¿no? A las cifras, aunque sean rostros de actores, ¿no? Y de intérpretes, aunque sea ficción, pero yo creo que sí funciona. A mí me parece muy buena opción y creo que lo han hecho muy bien en las dos series. ¿Y crees también que una de las claves, ¿no? pues del seguimiento que tienen las series de televisión por encima del cine quizá en estos momentos es la capacidad que tiene la televisión de acercarse tan rápido a la realidad que nos atañe, ¿no? Que en este caso es los médicos, pero podemos hablar de Good Fight o que ahora vamos a hablar en un momento. Sí. Me refiero esa cercanía que tienen para adaptar los guiones rápidamente, a diferencia del cine que tarda más y a lo mejor cuando llega al cine pues ya es que ya no necesitamos terapia, ya necesitamos salir de todo. Sí, yo creo que sí, porque además se está moviendo en unos plazos muy rápidos. Es que verdad, justo cuando le decías que estaban de Good Fight, que es un ejemplo precioso de esto, ¿no? De cómo entra a todos los debates. Anatomía de Grey lo ha hecho en sus primeras temporadas, a una cosa pues mucho más allí de los médicos y todos liándose entre sí, todo aquello, que esto sigue porque es su esencia, pero es verdad que no ha evitado ningún debate político, por ejemplo, todos los que tienen que ver en torno a la situación de los negros en Estados Unidos, que es uno de sus caballos de batalla, y New Amsterdam por descontado, que esa es una serie absolutamente política que muestra la absoluta carencia de medios de la sanidad pública, ¿no? Entonces, yo, claro, lo hace como muy rápido, lo ves inmediatamente reflejado ahí, ¿no? También creo que ha sido rápido y al tiempo, claro, como ha pasado un tiempo desde que estalló la pandemia, les ha permitido como tratarlo todo, ¿no? Desde el origen, desde lo que supuso al principio de desconcierto para todo el mundo y la brutalidad que supuso aquello y asumir eso que estaba pasando, hasta cuando ahora está pues en algunos sitios del mundo remitiendo, que en otros todavía queda mucho por resolver. Entonces yo creo que sí, yo creo que las series están teniendo un papel muy importante en muchísimos debates actuales. Están poniendo ahí, no sé, historias, ¿no? Argumentos, no sé, pienso en una serie como Podría Destruirte, por ejemplo, con todo lo que plantea en torno a la cuestión del consentimiento y demás, ¿no? Que es casi una reflexión. Entonces yo creo que las series sirven también para esto muchísimo, ¿no? Y están muy atentas a la realidad. Totalmente. Oye, ¿y crees que el género de médicos, que no es nuevo, ¿no? Es verdad que ahora con la pandemia antiguo. Es súper antiguo. De hecho, hay hasta Hospital Central en España. Que se lo digan a Clooney. Pero no, ¿por qué crees que es un género que funciona tanto? Porque trata con lo esencial de nosotros, ¿no? Es que es la vida, la muerte, el dolor, la enfermedad. Yo creo que es que un hospital es un lugar idóneo para esto, ¿no? Y yo creo que está la batalla entre la razón y la emoción, ¿no? Tiene todo el suspense que pueda tener, la necesidad de salvar vidas, puede haber sacrificio, egoísmo o altruismo. Yo creo que es un microcosmos que permite reflejar eso también. Yo creo que nunca dejará de haber series de ese tipo, y de hecho hay series hospitales muy diferentes entre sí, ¿no? Algunas ponen mucho la atención, no sé, pienso en cosas como House, que hay un personaje central, ¿no? Que es otra cosa distinta de esto, otras que lo hacen en lo emocional, otras que te sirven para expresar, no sé, la importancia de la ciencia. Recuerdo Anatomía de Grey, hace años, cuando tiene 17 temporadas, cuando plantearon aquello de imprimir en 3D los órganos y no sé qué, que nos parecía todo esperada, lo que se ha inventado Sonda Rhimes, y al poco vimos que eso era verdad y que estaban experimentando con esto, ¿no? Era como, y lo mostraba ahí, no sé, yo creo que van a seguir siempre, porque es un espacio donde lo emocional prima, ¿no? Y puedes plantear tantos temas ahí, pues mira, y darle tantas vueltas también a la ética, a muchas cuestiones éticas, ¿no? También. Entonces yo creo que esas perdurarán. Desde aquí les proponemos la serie del Zendal, que da para mucho. Eso da para muchísimo. Da muchas temporadas. Aurea Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Y ahora vamos a hablar de otra serie que también ha introducido la pandemia en sus tramas. No es una serie de médicos, es una serie de abogados, y es que ha vuelto The Good Fight con su 5ª temporada y hemos visto por lo menos el inicio.
Sí, la nueva temporada de la serie escrita por el matrimonio King no tenía nada fácil su regreso, porque la anterior tanda de capítulos quedó suspendida por la pandemia y 2 de sus personajes principales anunciaron su retirada. Lo han solventado muy bien, con un primer episodio que hace un recorrido por todo lo sucedido en el último año, ese 2020 en el que ha pasado de todo: el COVID, los despidos, el teletrabajo, el asesinato de George Floyd, el consecuente Black Lives Matter, la elección de Kamala Harris como primera mujer no blanca en ser en la presidencia electa, las elecciones y la victoria de Joe Biden, el asalto al Capitolio, vamos, de todo. El próximo capítulo volverá a la narración habitual, incorporar el fichaje estrella de Mandy Patinkin, pero antes de verlo hemos querido hacer un ranking con los mejores momentos de esta serie para reivindicarla un poco más, que nunca nos parece suficiente. Pues venga, vamos a ello. Antes estaba pensando en que me encantaría irme a un campamento de verano con los King, que me acogieran, porque Imagínate. Esa casa debe ser una maravilla. Bueno, en el quinto puesto vamos a recordar la tercera temporada, que fue la más anti-Trump de toda la serie, en la que todo se vertebraba alrededor de un país sometido a las políticas autoritarias. En uno de sus capítulos se llegó a plantear la legitimidad de pegar a un nazi. Lo hizo el personaje de Jay, el investigador del bufete, dirigiéndose directamente a los espectadores y rompiendo la cuarta pared. Siempre me enseñaron a no dar el primer golpe, a no instigar, defenderme pero no atacar. Pero cuando vi un vídeo del nacionalista blanco Richard Spencer siendo golpeado durante una entrevista, me di cuenta de que Spencer llevaba traje, corbata y que le entrevistaban como si su opinión contara para algo, como si hubiera que considerarle un interlocutor válido, como si el neonazismo fuera un punto de vista político. Y entonces me di cuenta de que no había otra forma de demostrar que no vale todo, que algunos discursos requieren una respuesta más visceral. Es hora de pegar a unos cuantos nazis. Fan absoluta. Bueno, los King no esperaban el resultado electoral, la victoria de Trump, pero lograron adecuar la serie para convertirla en la mejor crítica contra sus políticas. Los capítulos de la segunda temporada llevaban como título el número de días que Trump llevaba en la Casa Blanca, y en el 9º llegó al bufete una mujer que afirmaba ser una de las prostitutas rusas con la que supuestamente el presidente tuvo un encuentro en Moscú. Tenemos que hablar con usted, pero antes debemos conocer su tendencia política. No voté a Trump, ni voté a Hillary. Los dos me parecen igual de repugnantes. Necesitamos un examen de temor razonable para una persona a quien quieren deportar. Muy bien. ¿Y esa persona tiene temor razonable de quién? ¿De Trump o de su país de origen? Es mujer. Y de ambos. Afirma haber participado en el vídeo de la lluvia dorada. Ay, las lluvias doradas. Bueno, uno de los capítulos de la cuarta temporada fue especialmente polémico y de eso nos avisaron con el título, de lo que se ofenden todos. En nuestro número 3 hemos incluido este episodio que giraba en torno a la participación de los deportistas trans en las competiciones. Los guionistas tuvieron la destreza de tratarlo desde diferentes puntos de vista, con todas sus aristas. Y siendo no como en Twitter. Efectivamente. Y siendo, indudablemente, y siendo especialmente didácticos con los conceptos jurídicos que no entendemos todavía alrededor de este tema. Gracias por testificar, doctora. El Comité Olímpico Americano utiliza la testosterona para decidir quién es hombre y quién mujer en el deporte. ¿Qué opina al respecto? Hablamos de sexo, no de género, ¿verdad? ¿Podría explicar cuál es la diferencia? El sexo define la diferencia biológica entre hombres y mujeres. El género describe la identidad personal. Bueno, vamos con la medalla de plata. La temporada pasada acabó por todo lo alto centrándose en el suicidio de Jeffrey Epstein, o más bien cuestionándoselo con un guión que mezclaba realidad y ficción. Los King se divirtieron con la hipótesis de que alguien se podía haber beneficiado de su final con nombres tan conocidos entre sus amigos como Harvey Weinstein, Trump, Woody Allen o Bill Clinton. Un final redondo para una temporada que denunció un sistema judicial corrupto. Todos debemos obedecer la ley. Si nos dicen que nos presentemos ante la policía cada 90 días, lo hacemos. Pero hay ciertas personas que no, porque tienen tratamiento especial. Epstein tenía amigos en las altas esferas, pero luego dejaron de ser sus amigos y él empezó a ser... Y cerramos este ranking con el último, ese episodio en el que Diane Lockhart imaginaba que había ganado las elecciones Hillary Clinton. Lo más sorprendente es que en esa realidad paralela, sin el machismo de Trump, las mujeres seguirían calladas, el Me Too no habría estallado y Harvey Weinstein seguiría siendo un productor respetable. ¿Harvey Weinstein? Sí. Ha hecho muchísimo por la causa de las mujeres. Le he pedido que dé un discurso en el próximo evento de Mujeres por el Cambio. ¿No te parece que su forma de actuar con las mujeres es sospechosa? Bueno, sí, sé que puede ser un poco tocón. Es un chico malo, como Jack Warner, pero ayuda a las causas feministas, como el aborto o a Hillary. Maravilla. Maravilla. Bueno, chicos, pues vamos a dejar aquí con esta lista de series de médicos y por supuesto vamos a seguir minuto a minuto lo que pase con The Good Fight. Gracias a los dos. Adiós. Ooh, baby, baby, it's a while.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.